Buenas tardes, sí que sí, le escucho, al menos yo sí. Ya, está bien, entonces vamos a iniciar. Nos hemos quedado, hemos empezado a hablar sobre variables, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Geo, tú eres el que nos ayudas a grabar, ¿verdad? Sí, Inge. Ya te doy permiso para grabar. Ya. Recording in progress. Recording stopped. Un ratito, a ver, vamos a compartir. Listo, comenzamos. Recording in progress. Ya hemos visto todas las opciones hemos visto lo que es pipes, ¿no? Y de algo que podemos subrayar es este del format list asterisco. Es decir, si tengo un objeto y al usar el comando format list que me lo va a formatear en formato lista, puedo especificar asterisco para indicarle que muestre todas sus propiedades. Entonces, si hago un format list de un objeto, me va a mostrar todas las propiedades y sus respectivos valores, ¿no? De ahí, digamos, su importancia de este comando, ¿no? Bueno, de este pipe, ¿ya? Bien, y hemos empezado hablando de las expresiones en PowerShell, ¿no? Entonces, es decir, todo lo que conocemos acerca de precedencia de operadores y demás es aplicable y puedo usar la consola como una pequeña calculadora, ¿no? Y haciendo uso de algunos comandos adicionales puedo hacer algunas operaciones matemáticas como raíz cuadrada u otros, ¿no? Bueno, abrimos la anterior clase una página con algunos ejemplos de uso de funciones matemáticas en la consola PowerShell, ¿no? Algo que le da un valor adicional, ¿no? De hecho, en la consola Linux también se puede usar, pero vienen como aplicaciones, ¿no? No es la consola como tal, sino instalas una aplicación, una que es conocida es el BC, y que ya viene por defecto también, entonces puedes usar esa aplicación BC para cálculo matemático. En cambio, lo de PowerShell es desde la línea de comandos que puedes hacer operaciones matemáticas directamente, ¿no? Y no tiene el problema de Bash, que en Bash tenías que seguir las reglas de una paréntesis para calcular la expresión, dólar por delante para obtener el valor, y bueno, tenías que usar una serie de paréntesis, corchetes para poder calcular una expresión, ¿no? Algo que dependiendo de la complejidad podía ser algo bastante molestoso, ¿no? Por la cantidad de paréntesis que tenías que usar, ¿no? Y bueno, así empezamos a hablar de las variables, ¿ya? Y todas las variables tienen el prefijo dólar. Sigue el estilo de PHP por si acaso, ¿no? PHP bueno, no sé si es el único, pero es el que ha introducido esta forma de manejo de variables. Por lo menos yo recuerdo que fue el lenguaje que vi que utilizaba dólar por delante para el manejo de variables, ¿no? Bash también usa el dólar por delante, pero Bash lo que hace es designa el nombre de una variable como en cualquier otro lenguaje, pero para mostrar el valor, obtener el valor, utilizas dólar por delante, ¿no? Entonces, esa es la regla de Bash. Asignación de una variable, digamos, p igual a 1, vamos a escribirlo aquí, va a salir error, pero lo vamos a escribir, p igual a 1, y para mostrar su valor en Bash es dólar por delante, ¿no? Esa es la forma como maneja Bash, ¿ya? Entonces, aquí en PowerShell es todo dólar, o sea, todas las variables tienen dólar por delante, ¿ya? Y para mostrar su valor,
tengo dos opciones. Una es utilizar simplemente la variable y se muestra el valor. Y la otra es usar un comando, ¿ya? Como este, por ejemplo, o este otro. ¿Sí? Entonces, tengo las dos alternativas. O uso solamente la variable o uso un comando, ¿ya? Por si acaso, vamos a ver, el echo es un alias a este comando, write output, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre write host y write output. En algunos casos, write output te va a devolver distinto que write host, ¿sí? Adelantándome un poquito más adelante, cuando veamos, bueno, va a salir cuando veamos más adelante. Write host básicamente te sirve solamente para datos primitivos, ¿no? A cuales les llamamos tipos de dato primitivo, me refiero a números enteros, cadenas, ¿sí? A esos. Entonces, write host se utiliza más para eso. ¿Sí? Y además es el por defecto cuando se trata de salida a pantalla, ¿no? Write host. El write output me permite imprimir el contenido de una variable, ¿sí? No solamente de tipo de dato primitivo, sino también otro tipo de datos, ¿ya? ¿Ya? Pero bueno, existen estas dos alternativas, ¿no? Write host, write output. Y bueno, al final, si no te quieres complicar, con cuál puedo usar, cuál va a ser apropiado para el tipo de dato que estoy manejando, directamente P, directamente el nombre de la variable y se imprime, ¿ya? Ahora bien, ya que estamos hablando de que, ya desde la anterior clase hemos hablado de que lo que se maneja son objetos, ¿ya? Entonces, eso implica que tengo operador de acceso, ¿ya? Y bueno, al final puedes utilizar el punto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a usar el P, punto, y voy a llamar a un método, getType, ¿ya? Todas las variables tienen asociado un método getType, ¿ya? Las variables también son objetos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a agarrar aquí P, getMember. Esas serían sus propiedades y sus métodos. En este caso solamente tiene métodos. ¿Ya? Ahora, muchos de estos métodos sí no son tan sencillos de utilizar. ¿Sí? Los que son fáciles de usar son aquellos que no reciben parámetros como getType, pero los otros como ese que dice toDouble, toDecimal, toInt16, sí hay que revisar un poco ya a más detalle cómo manejar, ¿no? No me refiero solo específicamente a eso, en general, de todos los comandos PowerShell y sus métodos, hay algunos que reciben parámetros. Esa tal vez es la parte más molestosa de PowerShell, ya que no existe mucha documentación. No está en la documentación en línea, o sea, me refiero en el Get Help o el Full Detailed que hemos visto anteriormente. No está ahí la ayuda, ¿no? Entonces tienes que buscar en sitios especializados y tienes un montón de métodos de todos los objetos que maneja, ¿ya? Y bueno, en teoría está, bueno, eso lo digo en teoría porque yo no soy programador en C Sharp, pero como utiliza los objetos.NET, entonces un programador en C Sharp o Visual Basic.NET debería fácilmente ubicarse, ¿no? En qué parámetros son los que tengo que mandarles, ¿sí? Porque los objetos vienen de la plataforma.NET. Bueno, al final puedo encontrar información en un sitio, en sitios web, ¿no? A ver, vamos a hacerle una búsqueda rápida aquí. A ver. Convertir entero a string PowerShell. ¿Qué sería de nuestra vida sin Google? A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
Así que, claro, un momentito ya. A ver, veremos qué dice PowerShell to string methods. A ver, vamos a ver si encontramos rápidamente información, si no vamos a ver otro momento. Aquí no tiene mucha información. No, aquí. To string methods. No. Bueno, como podemos ver, necesito hacer un poco más de búsqueda, ¿no? Para poder encontrar información, ¿no? Para ese método. A ver, veremos qué me dice aquí. Otra manera de convertir, ¿no? Sin usar el método. String, sí, integer, y utilizas de esta manera. Sí, bueno, en todo caso, como pueden ver, lamentablemente sus métodos no están muy... no hay un lugar específico donde te muestre cómo puedes utilizar, ¿no? Vamos a buscar how to use PowerShell to string method in PowerShell. A ver, esto más veremos y si encontramos ayuda. Este es eso, este es otro, creo que es eso mismo. Esto cerramos. Sí, no, hay que revisar más. A ver, este de Reddit. Ya. A ver, aparentemente solamente mandarle. No está muy claro, hay que revisar con un poco más de detalle. Aquí, a ver. Bueno, en todo caso, creo que la mejor manera es... Bueno, aquí hay un toString, pero no es de número, ¿no? Es un método que no tiene parámetros. Sí. Bueno, ha sido una búsqueda rápida que hemos hecho. Son dos métodos que tiene este objeto. ¿Ya? Pero bueno, al final algo que sí podemos utilizar y todo el tiempo vamos a utilizar es este método, ¿no? El getType, ¿ya? ¿Sí? Que me va a decir el tipo de dato. Entonces, cuando yo en PowerShell utilizo una variable, esa variable no defino qué tipo de dato es, pero una vez asignado, la variable tiene un tipo de dato, ¿ya? Entonces, cada vez que yo defino una variable, por ejemplo, le voy a dar a esta variable, que yo asigne una variable, hola mundo, ¿sí? Esta variable, una vez que tiene un valor, tiene un tipo de dato, ¿ya? Es una cadena, ¿sí? Ahora podemos, por ejemplo, vamos a usar de esta forma, 1,7, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, ¿qué se ha almacenado? ¿Qué tipo de datos se ha almacenado? Llamamos a getType y me dice que es un arreglo de objetos, ¿no? Ahora, a este P le voy a asignar P1.7 y reviso su tipo de dato, es un doble, ¿ya? O sea, es un real, ¿sí? Entonces, en PowerShell, como a los lenguajes interpretados en general, no se definen tipo de datos como en los lenguajes de alto nivel, ¿no? Como Java o C, donde tú defines el tipo de dato. Directamente asignas un valor. La diferencia que tiene PowerShell con el resto es que tiene un método que me avisa el tipo de dato que contiene la variable, ¿no? Y ese método es getType, ¿no? Y sí puedo tomarlo en cuenta como parte de mi memoria, ¿no? O sea, me refiero a memorizarlo para no tener que estar recurriendo, digamos, a búsqueda en algún link y demás, ¿no? getType es uno de los métodos que lo voy a usar frecuentemente, ¿no? Porque cada vez que yo asigno una variable, tengo ese método para poder obtener la lista, el tipo de dato que me devuelve un comando, ¿ya? Voy a volver a asignar este P igual 1,7, ¿ya? Y me devuelve un array object. Cada vez que yo tengo un array object, hay otro tipo de dato también que entra a la categoría de array, que es el array list, que lo vamos a ver después. Ya cada vez que yo vea esto, tengo una propiedad que puedo utilizar, que es el count. Y el count me indica la cantidad de elementos que tiene el arreglo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, otra vez getMember. GetMember, entonces me devuelve la lista de métodos, ¿no? Pero noten que aquí no está la propiedad count. No está aquí la propiedad count. ¿Sí? No está. Solo está puro método, ¿sí? Entonces, es algo que, de nuevo, puedo asociar a cada variable. O sea, cada variable, independientemente de revisar su lista de propiedades y métodos, puedo utilizar la propiedad count, que está asociado a cada variable, y el método getType, ¿no? ¿Sí? Y bueno, es fácil acordarme de estos dos. Entonces, cada vez que yo tengo un arreglo de objetos, puedo acceder a la propiedad count y me va a devolver la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, ¿sí? Ahora bien, puedo también a la misma variable asignarle distintos valores, ¿sí? No puedo hacer eso, ¿sí? A la vez también puedes llegar a ser un tanto confuso, ¿sí? Porque podría darte cualquier otro resultado, digamos, en una operación ya como tal, ¿no? Si es que no cuidas el tipo de dato o no manejas correctamente el tipo de datos, ¿sí? Vamos a venir aquí. P, por ejemplo, vale esto. Y vamos a decir pcount, ¿sí? Me va a mostrar, incluso si es un valor único, como es en este caso es un tipo entero, no es un arreglo de objetos, me va a devolver 1 directamente, ¿no? Vamos a poner un ratito. Sí. Listo. Continuamos. ¿Sí? Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, las variables las colocamos dólar por delante, asignamos cualquier valor y podemos revisar qué tipo de dato está manejando y qué cantidad de elementos contiene, especialmente si es un arreglo de objetos, ¿ya? Ahora, a este mismo P yo también le puedo asignar el resultado de un comando, por ejemplo, getProcess, ¿sí? Y aquí, si reviso, me va a devolver un arreglo de objetos. Aquí ya tiene más sentido, ¿no? Porque sé que es una lista larga de elementos y puedo verificar aquí, contar cuántos procesos están corriendo en el sistema. Serían en total 240 procesos que están corriendo en este momento en el sistema, ¿sí? Y al ser esto un arreglo que me implica que puedo acceder, ¿no?
como todos los arreglos, desde la posición 0 para acceder al primer proceso de la lista que ha devuelto getProcess. Y si quiero acceder al último, sería p.count-1. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, el último proceso que está corriendo es zoom, ¿ya? Ahora, si quiero hacerlo más específico, puedo hacer de esta manera, ¿no? Agarrar getProcess y aquí hacer un filtro. Sort object. Bueno, primero me voy a acordar, ¿no? Quiero hacer lo siguiente. getProcess, getMember. Quisiera obtener el primer proceso que ha sido lanzado y el último proceso que ha sido lanzado, ¿sí? Voy a ver aquí, start time es la propiedad que necesito. Entonces voy a hacer un sort object, un sort por la propiedad start time, ¿no? Entonces me va a ordenar la lista de procesos por por fecha de lanzamiento del proceso, ¿no? Entonces el primer proceso y el último proceso. Quiero obtener esos datos, como haría, agarro todo este pipe, bueno, este comando, y lo voy a asignar a una variable p, proc. Ya vamos a llamar proclist, lista, proclista. Vamos a hacerlo así, lista, proc. Listo. A ver, ¿dónde me he equivocado? Acceso denegado. Esto sí es. Vamos a hacer. Sí, no me deja. A ver, así. Directo. No, no me está dejando asignar esto. Ya lo vamos a dejar así. Bueno, hay algunos detalles en PowerShell que lo van a ir mientras use. Es el hecho de que a pesar de que estoy como una consola administrador, en algunos casos voy a tener esto de acceso denegado, ¿sí? Es algo que siempre que estuvo ya presente desde las primeras versiones de PowerShell y se ha seguido manteniendo, ¿no? Y bueno, el problema de eso es que le quita también un poco el uso, ¿no? Sí, siendo realistas. ¿A qué me voy? Por ejemplo, siempre hemos mencionado, ¿no? Y les he mencionado de esa frase, cuando digo siempre es porque todo el tiempo ando repitiendo, hay una frase que me gusta mucho que dice, give me the root and I will rule the world, ¿no? Eso que he traducido al español, dame la cuenta de superusuario y yo dominaré el mundo. ¿Sí? Entonces, básicamente en un entorno Linux solo necesitas tener una consola y acceso a superusuario y puedes hacer y deshacer, ¿no? O sea, tienes el control total del equipo y puedes incluso desde ese equipo atacar a otros equipos, o sea, puedes hacer todo lo que se te antoje, ¿sí? Ahora, en la consola PowerShell, como ha sido y diseñado, orientado a administradores, debería, o sea, tener esa misma funcionalidad, es decir, tener la consola PowerShell y desde la consola PowerShell poder tener acceso total, ¿no? Pero lamentablemente, tal vez desde mi punto de vista es lamentable, quizá tal vez lo han diseñado así y tienen una razón, pero no todo puedo hacerlo desde la consola PowerShell. Estoy limitado, ¿ya? Tal vez por seguridad, creo que es lo más correcto decir, por seguridad lo han limitado los de Microsoft, pero a pesar de correr una consola PowerShell como administrador, voy a tener en varias ocasiones acceso denegado, ¿sí? Es algo que tiene PowerShell, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo de eso? Que al final prefieres utilizar el entorno gráfico, porque en el entorno gráfico sí tengo acceso a todo. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? O sea, no es que te está protegiendo a áreas sensibles para que no dañes y destruyas, ¿no? Sino que desde el entorno gráfico, incluso hasta más fácil, puedo hacer un delete y hacer un montón de operaciones, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que va a suceder? Y que quizá tal vez es lo que sucede hasta el día de hoy, es que
muchos van a preferir utilizar el entorno gráfico, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Al final, si todo lo puedo hacer en el entorno gráfico, ¿para qué voy a usar la consola? ¿No? Ahora, distinto sería que al final no todo puedo hacerlo en el entorno gráfico, entonces recurriré nomás a una consola y desde la consola lo hago, tengo mayor control. Creo que sería un escenario diferente, ¿no? ¿Sí? Bueno, les comento eso aprovechando este error que acaba de salirme del acceso denegado, ¿no? ¿Sí? Ya fíjense, si hago un ordenamiento normal, se asigna la variable, pero si le especifico una propiedad, me sale error, ¿no? Miren, si especifico ID, me sale, me lo asigna. Si especifico, digamos, name, digamos, uso de CPU, me lo asigna normal, ¿sí? Solamente el problema está con la propiedad de start time. Si le asigno, si hago un ordenamiento por start time y lo quiero asignar, me sale acceso denegado, ¿ya? Ahora vamos a abrir, por ejemplo, el famoso Task Manager. Lo que está mostrándome es esto, ¿no? Lista de procesos. Como aplicaciones. Claro que aquí en el entorno gráfico hasta me muestra clasificado, ¿no? Sí, hasta puedo ordenar, ¿sí? Entonces, al final, ¿no? Claro que aquí, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Sí, tiene más información, ¿no? Entonces, al final, a usar esto o esto, quizá muchos terminen utilizando esto, ¿no? Sí. Pero bueno, continuaremos. Al final, no está de más, ¿ya? Bien, bueno, bueno, ya hemos agregado el ordenado de una lista de procesos y pues al final si quiero acceder a la primera opción, va a ser esta y el último p.count -1. ¿Sí? Bien, bueno, por si acaso no solamente es para getProcess, ¿no? Puedo agregar para cualquier otro comando, ¿no? Como el getService y lista tiene un tipo de dato. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos tal vez no es posible asignar a una variable la ejecución de un comando? Por ejemplo, el copy, copiar un archivo, no tiene sentido asignarlo a un comando, ¿ya? A una variable. Pero otro tipo de ejecuciones sí puedo asignarle una variable, ¿ya? Y bueno, si no me sale el acceso denegado, voy a tener acceso almacenado en una variable la salida de ese comando, ¿sí? Por ejemplo, lista es la lista de servicios, ¿no? Entonces tiene todo el arreglo, ¿ya? Ahora, aquí sí se va a aplicar lo que les comentaba hace unos minutos atrás. Tengo dos maneras de mostrar una variable. Una es colocando solamente la variable y se va a mostrar su valor. La otra es usar un comando, solo que hay diferencia en los comandos. Si le pongo write host, fíjense, esto me muestra, ¿sí? Entonces, como que no tiene mucho sentido la salida, ¿no? O sea, me muestra, pero es, bueno, ustedes pueden visualizar, ¿no? Está todo listado en uno solo, no es legible. Ahora vamos a usar el otro, write output, ¿sí? Write output sí me está mostrando, ¿sí? Entonces, puedo yo decidir cuál utilizar, ¿no? Write host, write output, cuál me conviene, cuál no me conviene, va a depender mucho del tipo de dato, ¿ya? Y al final, si no te quieres complicar con el tipo de dato, directamente de esta forma. Ahora, ¿en qué casos vas a necesitar usar un comando? Cuando, por ejemplo, quiera mandar un mensaje, ¿no? O algo así como esto. Lista de procesos.
algo así, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos los prints indicando, ¿no? El valor de, coma 2, así. Vamos a ver, y aquí debe estar. Sí, aquí está. Lista de procesos, 2 puntos y demás, ¿no? Bien. A ver, entonces volveremos a usar, voy a usar Notepad, ¿ya? Otra vez el famoso Notepad. Voy a lanzar varios Notepads. Listo. Y voy a usar el getProcess menos name Notepad, ¿no? Para que me devuelva toda la lista de procesos Notepad. Esto lo voy a asignar a una variable que se llama proc, que se llame proc, ¿ya? Y proc reviso su tipo de dato y es un arreglo de objetos. Entonces puedo acceder a cada posición. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí está claro, ¿no? Ahora bien, este proc 0 lo puedo asignar a una variable. Lo voy a llamar objeto proc. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos del arreglo lo puedo asignar a una variable. Ahora, al asignarle una variable, puedo también examinar el tipo de dato que se ha almacenado. Y el tipo de dato que se ha almacenado es un objeto proceso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que yo puedo llamar a sus propiedades, ¿no? Entonces, de ese objeto proc, puedo mostrar su ID, puedo mostrar su nombre, puedo mostrar a qué hora se ha inicializado, ¿sí? Bueno, 10 de julio. Esto sí está bien raro. A ver, bueno, es el proceso que ya tenía anteriormente, ¿no? Vamos a hacer, o puedo usar también de esta manera, ¿no? Vamos a venir aquí a la última posición, sería la variable proc que contiene el arreglo proc.count -1, ¿sí? Que sería ese. Y a esto puedo acceder a su método ID para ver su identificador, para ver su start time, ¿no? ¿Listo? Sí. Este es el de hoy día, ¿no? El proceso de hoy día. Y el otro era algo que he iniciado el día sábado. ¿Sí? Bueno, eso es señal de que no he apagado mi PC. Bien, entonces, como pueden ver, estoy accediendo ya a las propiedades, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos del arreglo es un objeto. Ahora, para hacerlo tal vez un poco más largo, ahora puedo agregar a esto, asignarle una variable, obj.count, obj.proc, va a ser igual al último, ¿no? O sea, del arreglo, la última posición. Entonces, esta es una variable de tipo proceso, ¿no? La puedo mostrar así. Ahora vamos a ver qué pasa si le pongo write host. ¿Sí? Eso es lo que me muestra cuando es write host. Y si le pongo write output, eso es lo que me va a mostrar. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. Quisiera ver el valor de su propiedad ID. Me va a mostrar así. Y con write host, vamos a venir aquí. Me va a mostrar así. ¿Sí? Entonces, ya. Bueno, de nuevo. Entonces tengo la variable que es, que tengo una variable obj.proc, ¿ya? Le voy a decir aquí getMember para ver qué propiedades tengo y qué métodos. Aquí está toda su lista, que son básicamente las propiedades y métodos del objeto proceso. Es todo lo que tiene, ¿ya? Entonces, voy a recurrir al operador de acceso y el operador de acceso es punto y puedo acceder
a uno de sus propiedades, como path, por ejemplo, ¿sí? Working set, working set, ¿sí? Que es este de aquí, ¿no? ¿Sí? Y puedo acceder a alguno de los métodos. Aquí vamos a acceder al método kill, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner este. Vamos a ver si se puede visualizar. Objeto proc.kill. Bueno, no sé cuál cerró, pero ha cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si hago una lista otra vez de getProcess menos name, este de aquí, ya tengo solamente 3 procesos, ¿no? ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces, asigno una variable y puedo empezar a acceder a sus métodos y a sus propiedades, ¿no? En este caso estoy accediendo al método kill para poder cerrar un proceso. Claro que aquí estoy haciendo uno por uno, ¿no? O sea, porque no puedo, por ejemplo, hacer esto. Vamos a venir aquí, por ejemplo, de nuevo haremos get process menos name notepad. Todo esto lo voy a asignar a una variable proc, ¿sí? Y no podría hacer esto, ¿no? O no debería poder hacer eso. ¿Ya? O sea, me ha dejado, pero en realidad proc es un arreglo de objetos, ¿sí? Entonces, y el arreglo de objetos tiene elementos y cada elemento es un objeto y ese objeto tiene un método kill. Entonces, yo puedo acceder a cada elemento y decir refresh, kill y demás, ¿no? Demás métodos que tiene posibles para ejecutar, ¿ya? En este caso, una vez más, me ha dado la posibilidad de poder llamar a kill y matar todos los procesos Notepad, ¿no? Y vamos a hacer una vez más, Notepad, y llamo a proc, que tiene toda la lista de procesos Notepad, y llamo a su método kill y los va a cerrar toditos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda antes de retirarnos a la siguiente, bueno, antes de concluir esta primera parte. Vamos a detener la grabación. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Álvaro Asillán, ¿está todo claro? Camila, ¿todo claro? Ya. Bueno, como les comentaba, PowerShell es de los lenguajes que tiene una curva de aprendizaje bajo, ¿no? O sea, es fácil de adoptar, ¿ya? Comenzamos. Recording in progress. Bien. Bien, entonces continuamos. Como pueden ver, las variables pueden recibir cualquier tipo de información, dato, y todas las variables van a tener un tipo de dato una vez asignado un valor, ¿ya? Y puedo siempre recurrir al count para poder obtener la cantidad de elementos y esto me va a ser útil cuando la respuesta es un arreglo de objetos, ¿sí? En esos casos
el count, ¿no? Al final count está disponible en cualquier variable, ya sea entero, cadena, solo que me va a devolver 1, ¿no? Porque al final es un solo elemento, ¿sí? Ahora, en el caso de cadenas, puedo, vamos a tener otro ejemplo, mensaje. Vamos a casar aquí. Hola mundo. Hola mundo. Y en esta variable mensaje tengo un método que es una propiedad que es length. Sí, que me va a decir la longitud de la cadena. ¿Ya? Sí, entonces, si se trata de strings, tengo acceso a, si es el del tipo de dato string, entonces tengo la propiedad length. ¿Ya? Ahora, esto sí no me... ¿Qué pasa si le pongo así? Sí, puedo entonces podría ser un ciclo for para poder acceder carácter por carácter, ¿no? ¿Ya? Esto lo puedo asignar a una variable cat y puedo examinar el tipo de dato que tiene esa variable, ¿no? Sí, es un carácter. ¿Ya? Y que para concatenarlo con otro mensaje, con otra cadena. Puedes utilizar el right host. El punto también puedes usar para concatenar. Eso lo veremos después. O sea, sí hay la manera de concatenar, solo que ahorita no tendría que recordar un poco la concatenación, ¿no? Pero vamos a ir viendo eso. Cuando empecemos a hacer scripting es donde vamos a necesitar concatenar. ¿No? A ver, haremos los primeros mensajes igual. Esto es lo que tiene, ¿no? Vamos a hacer saludo igual a y si no me equivoco, esto es así. Mensaje igual a... A ver. ¿Qué pasó? Ajá. Se perdió el valor de mensaje una vez más. Hola mundo. Ya. Saludo. Vamos a ver qué tiene saludo. Eso. Y vamos a usar más. Ahora sí, el más es para concatenar. ¿Ya? Sí, no me estaba acordando del punto del más. Les decía, es por esto también. Puedes hacer también así, ¿no? Right host. Este es un mensaje de prueba. Mensaje. Saludo. ¿Ya? Solo que por alguna extraña razón ha mostrado también podrías hacer de este modo. Creo que sea sí, mensaje ya tiene ese valor.
Bueno, esa es la otra forma, ¿no? De cuando utilizas right host, puedes colocar todo entre comillas y ya usar las variables para poder incluir y concatenar con tu mensaje, ¿no? Ah, claro, sí, mensaje ya tenía concatenado el otro. Bueno, estos serían algunos ejemplos, ¿no? Bien, continuaremos. Bueno, en todo caso ya estaría, esto respondería bueno, a ver, resumiendo un poco, en un ratito dejar entrar algunos más. Ya, a ver, entonces la pregunta era concatenar, entonces la concatenación sería de esta manera, ¿no? Colocar más y concateno las variables, ¿ya? Y si quiero hacer un mensaje donde ya utilizo el resultado de una variable, directamente coloco todo entre comillas y coloco las variables al medio, ¿no? Como en este caso. Este es un mensaje de prueba, mensaje, saludo, ¿no? Y puedo colocar algo también al medio, ¿no? Por ejemplo, mensaje, es un mensaje de prueba y el siguiente es, ¿no? Entonces, y así puedo ir colocando, ¿no? Bueno, hay otra manera también que es utilizar, es usarlo fuera de la variable fuera de las comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vas a encontrar algunas otras alternativas para hacer la misma operación de poder combinar un texto con la variable o con el valor de la variable, ¿no? Entonces no es la única manera. ¿Alguna otra consulta? Ya, no hay consultas, continuamos. Bien. Entonces ya hemos visto todo esto y los puedes usar también en operaciones matemáticas, ¿no? Y a eso más lo veremos aquí. Puedo usar, digamos, una variable a igual a 1, digamos, a cambio, solo hacer tipo cambio, 6.97. Tipo cambio, punto getType, ¿sí? Vamos a hacerlo por el camino largo, que siempre es revisar. Y bueno, voy a agarrar aquí algo que se llame total, digamos un 40, 50 por tipo cambio, ¿no? ¿Sí? Y ver el valor de total, que sería 348,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma de utilizar. ¿Ya? Ahora, aquí pasa cosas raras como esta, ¿no? Podría ser esto también, ¿no? En algunos casos bueno, en algunos casos van a notar, ¿no? Cuando estén haciendo operaciones, como que te permite, digamos, agarrar distintos tipos de datos y juntarlas, ¿no? Es decir, como si no tuviera tipo, pero en algunos casos sí te valida el tipo de dato, ¿no? Son de las cosas que suceden en PowerShell, ¿ya? Pero sí, bueno, sí, como pueden ver, las variables tienen un tipo de dato, ¿no? Entonces, en algunos casos, esos tipos de datos van a ser validados y te va a devolver un error cuando estés queriendo mezclar tipos de datos, como en la mayoría de los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Entonces, tiene esa característica PowerShell, ¿no? Bien.
bueno, no sé si los que han manejado PHP, no sé si hay alguno que manejó PHP, puedes mezclar tipos de datos, ¿no? Que me acuerdo, porque yo manejé PHP tiempo atrás, sí no tenía tipos de datos y podías mezclar tipos, ¿no? Aquí en PowerShell no, te define bien los tipos de datos. ¿Ya? Bien, seguiremos avanzando. Ya, entonces hemos visto. Ahora veremos un poco sobre los tipos de variable. ¿Ya? Serían en total 4 tipos de variables. ¿Ya? Recording stopped. De poner el cargador y no me fijé que ya me dio la alerta de poner la batería, de poner el cargador. Continuamos entonces. Deme un segundito. Compartiré primero y después reanudas la grabación a Geo. Recording in progress. Listo. Ya. Bien. A ver, entonces estamos viendo el tema de variables. Bueno, hemos visto un ejemplito de poder ya utilizar en operaciones matemáticas, ¿no? Y hemos visto que sí hace las validaciones, ¿no? Pero eventualmente en algunos de los casos podría no hacer la validación, ¿sí? Ya, por lo menos en la mayoría de los casos sí vas a ver que te va a validar el tipo de dato, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos dos que he anotado no se olviden. Todas las variables puedo acceder al getType para ver su tipo de dato y el count para ver la cantidad de elementos, ¿no? Y en el caso de cadenas tengo acceso a length para lo que es, puedo usar la propiedad length para lo que es la longitud de la cadena, ¿ya? Bueno, no lo puse aquí directamente, pero en este tema de variables hay 4 tipos de variables, ¿ya? Y una de los tipos sería el que acabamos de utilizar toda esta clase, ¿no? Que son las variables definidas por el usuario. El usuario asigna una variable, ese es un tipo de variable. Pero adicionalmente a estas variables existe otras que las reconoce como predefinidas, ¿ya? Y para ingresar a las predefinidas hay que ingresar a esta sección del sistema que es el variable. Entonces vamos a entrar aquí. Seguir aquí a variable y aquí está, las variables predefinidas, un ls. ¿Sí? Ahora, en esta variable, en esta sección de variables se almacena también las que yo he definido. Aquí está, por ejemplo, mi variable saludo, aquí está mi variable total, mi variable, por aquí debe estar alguna otra que he creado, ¿no? Aquí está mi variable proc, ¿sí? Pero hay algunas, por ejemplo, este pit, que ya vino al momento de arrancar, ¿no? Que contiene básicamente ¿qué pasó? ¿No? Por ejemplo, voy a mostrar el valor de pit. Básicamente contiene el ID del proceso de PowerShell, ¿sí? Otra variable que es predefinida es esta, el home, que contiene mi carpeta de trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces son tal vez las más importantes, ¿no?
especialmente el home. ¿Sí? Cuando hacemos scripting, para ir a mi directorio de trabajo, voy a usar directamente cosas como esta, ¿no? CD home, lo puedo usar de este modo, entonces ya voy directamente a mi carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, estas son las variables predefinidas, ¿no? Entonces, aquí está. Hay algunas que tienen que ver con controles con la consola. Por ejemplo, Error Action Preference tiene que ver con error. No sé si nos va a dar tiempo para ver más después, pero lo que pasa es que en PowerShell tú puedes controlar el error. Es decir, si digamos ocurre un error, puedes decir que continúe la ejecución o puedes decir que se pare la ejecución, ¿sí? Es decir, encuentra un error, todo se detiene. Eso en el scripting se va a visualizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, o puedes también ocultar, es decir, que no se visualice, que no salte un mensaje de error. Entonces, esas variables también están en esta sección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice Error Action Preference, continuo, va a continuar, no se va a detener la ejecución. Error View, Normal View, ¿no? Sí. Entonces, esos son los tipos de variables que el usuario no las ha definido, ya vienen por defecto cada vez que yo abro una nueva sesión de PowerShell, ¿ya? Vamos a abrir, por ejemplo, una nueva sesión de PowerShell, una consola. Aquí voy a hacer un echo pit. Es ese. Ya, aquí está una nueva sesión. Esta no es. Vamos a hacer una nueva sesión de PowerShell. Windows PowerShell. Listo. Esta es mi sesión. Entonces aquí voy a entrar a variable. Sí, fíjense, está retornándome el PIT de esta sesión, ¿ya? Entonces son variables que son predefinidas, no son definidas por el usuario, ¿ya? Y están asociados a la sesión actual de PowerShell, ¿ya? Ahora, hay algunas como esta, por ejemplo, ¿ya? Otra de las características también es que no necesariamente tengo que entrar a la sección variable para ver su valor, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, la variable home está disponible en la sesión abierta de PowerShell. Y lo mismo su PIT, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con lo que hicimos? Es que para ver la lista completa de variables predefinidas y la lista de las variables que han sido creadas en una sesión de PowerShell, tengo que ir a la sección variable. Aquí están listadas todas las variables, ¿ya? ¿Sí? Todas las variables predefinidas, ¿sí? Y si voy creando nuevas variables, se van a listar aquí. Pero eso no quiere decir que cuando esté solamente en esa sección del sistema, voy a poder revisar estas variables, sino que puedo hacerlas desde cualquier sección del sistema, ¿sí? Puedo ver esa variable, ¿no? Vamos a venir aquí, warning, preference. ¿Sí? Entonces, todas estas los puedo visualizar. Verbos, post, continuo y demás, ¿ya? Ese es un tipo de variable. Un ratito vamos a cerrar esto. Ese es un tipo. Entonces, ese es el segundo tipo, ¿no? O sea, primero es el que el usuario define cuando agarra un valor y le asigna una variable. El segundo es las variables de entorno, ¿no? El tercer tipo.
Antes de que me olvide, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que me devuelve esto. ¿Sí? Entonces, esa variable home tiene un tipo de dato. ¿Ya? Es cadena. ¿Sí? Entonces, todas las variables tienen su método getType, ¿no? Todas las variables, si tiene algún valor, tiene un tipo de dato. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, ese PS version table. PS version table. ¿Ya? Y getType, ¿no? Ese es el tipo de dato que tiene esta variable predefinida PS version table, que tiene estos valores. Ahora, si quisiera manipularlo, entonces tengo que venir aquí, getMember. Estas son sus propiedades y sus métodos. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir que puedo venir aquí, punto values. ¿Ya? Y bueno, ¿qué significa todo eso? Ya eso es, ese es otro tópico, ¿no? Simplemente es lo que estamos viendo es aquellos artefactos que me van a ayudar a poder examinar valores que tiene contenido, acceder, tipo de dato, ¿no? En este caso es una variable predefinida y he revisado su lista de propiedades y métodos y estoy viendo qué valores tiene, ¿no? Ahora, incluso me da un tipo de dato, que es una tabla hash, y bueno, tendría que revisar qué realmente es un hash table en un contexto de Windows, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso ya es algo muy aparte, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces veremos el otro tipo de dato, que sería las variables de entorno, y con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Sí? Para las variables de entorno es venir aquí en 2 puntos, y estas serían las variables de entorno, ¿no? Y aquí está el famoso path. Ahora, aquí noten que es distinto para poder visualizar. No puedo agarrar y tomar la misma variable, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a hacer esto. GetMember. ¿Sí? Tiene otras propiedades. ¿Ya? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si hago un ls, tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, ya, para no confundir, y vamos a venir aquí, y estamos aquí. Entonces vamos a ir a Home. Estamos inicialmente aquí, y voy a ingresar a las variables de entorno, en 2 puntos. Estoy dentro de las variables de entorno. El ls me va a devolver una lista de ítems, ¿sí? Por eso también es que su comando en PowerShell se llama child item, porque es un término más general. Me devuelve una lista de ítems, ¿no? ¿Sí? Y los ítems pueden ser archivos, pueden ser variables de entorno, variables predefinidas, pueden ser diferentes. Entonces, no está utilizando porque una palabra genérica como get archives, ¿no? O get list of archives, que podría ser algo más para inferir. Pero el término que utiliza es child item porque realmente este comando lista los ítems en cualquier localización del sistema. Si estoy en variables de entorno, los ítems de las variables de entorno. Si estoy en variables, los ítems. Si estoy en certificado, los ítems de certificados, ¿no? Entonces, esa característica tiene. Y cada uno, obviamente, va a devolver una lista diferente, van a ser objetos diferentes, ¿no? No van a ser los mismos objetos. Y al ser objetos diferentes, tienen sus propiedades y sus métodos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esto y lo voy a, vamos a ver así qué pasa si le pongo así. Ya está, ¿no? Entonces puedo agarrar una de las variables, path, por ejemplo, ¿sí? Esto lo voy a asignar a una variable var, ¿sí? Entonces var contiene esto, ¿ya? Ahora, si quiero separar
la variable de entorno y su valor, puedo acceder de esta forma. Key y value. ¿Sí? Entonces, ese es el valor y este es su key. Ahora, ¿de dónde he sacado key y value? Es justamente de haber hecho esto, ¿no? Aquí está. Get member. Aquí me ha devuelto que tengo una propiedad key y una propiedad valor. Es decir, cada elemento de aquí es un objeto que tiene una propiedad key, que tiene el nombre de la variable de entorno y tiene una propiedad value que contiene el valor de esa variable de entorno. ¿Ya? Esto que estamos viendo es esto de aquí, ¿no? Variables de entorno. ¿Sí? Entonces, estos valores es lo que estamos viendo. ¿Ya? Ahora, esto también no deja de ser interesante. Hasta antes de que exista, todo era gráfico y ahora podemos acceder a estos elementos desde la consola, ¿no? Entonces, eso también le da algo de interés, ¿ya? A la herramienta. Vamos a detener la grabación. Detener la grabación. Recording stopped. Ya. Nos quedan como 9 minutos para terminar. Tal vez haciendo un poco de filosofía, que me encanta hacer mucho en estas clases. Algo que tal vez no mencioné antes es lo siguiente, ¿no? En el caso de Linux, primero fue la consola, ¿ya? Y después vino el entorno gráfico. Así empezó. Primero fue la consola, nació en un entorno consola, ¿no? Y vino después el entorno gráfico, pues con la idea de facilitar algunas operaciones de consola, ¿no? Y también un poco a la par de la realidad que había en el mundo, que era ya sistema de ventanas, ¿no? Pero primero nació en la consola. Ahora, en el lado Windows, si bien es cierto, nació primero CMD, pero al final cuando se lanzó su primer sistema operativo, que era con manejo de ventanas, que es Windows 3.11, uno de los más populares de hace años atrás, empezó en el entorno gráfico. O sea, todas las herramientas de administración empezaron en el entorno gráfico. Cuando nació Windows NT, que fue el primer sistema operativo de servidor de Microsoft, todo empezó en el entorno gráfico, ¿no? Ahí es donde aparecieron las herramientas como Services y otras más, ¿no? Todas en entorno gráfico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo Windows? Primero fue el entorno gráfico y después la consola, ¿sí? Entonces, algo curioso que ha pasado también en este tema, ¿no? De la evolución, ¿sí? Primero, entonces, esa es la razón tal vez por la cual no puedo hacer todo en PowerShell, ¿sí? ¿Sí? En cambio, en Linux nació en la consola, todo se podía hacer en la consola y el entorno gráfico fue casi como un complemento, ¿no? Para ayudar, porque hay muchas tareas que ya eran demasiado repetitivas, muy complejas. Entonces, una consola te ayuda, un entorno gráfico te ayuda, ¿no? De hecho, por ejemplo, tener la listita en Just gráfico es bastante cómodo, ¿no? Utilizarlo. Pero lo puedes hacer todo desde línea de comando. En cambio, pensando al revés, empezando por el entorno gráfico, hay muchas cosas que las puedes hacer en un entorno gráfico y además han pasado muchos años, estamos hablando de que, les dije, ¿no? Que PowerShell ha sido rediseñado, la consola ha sido rediseñada en el año 2006, entonces, y el NT desde mucho más antes, entonces, al final es la razón por la cual no todo lo puedo hacer desde PowerShell, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta que tiene Microsoft? Aunque no se la puede hacer, igual vamos a llegar al caso de que no todo lo puedo hacer, es el hecho de que lo nuevo que saca PowerShell, que saca Microsoft, ya viene acompañado de PowerShell. No sé si les mencioné eso antes, pero esa es la estrategia que está usando, ¿no? Entonces, si voy a sacar un nuevo servidor de Exchange Server, voy a sacar un Exchange Server con comandos PowerShell para Exchange Server. Es lo que está haciendo Microsoft, ¿sí? Y es lo que sucede. Entonces, sale una nueva versión de SQL Server, trae sus comandos de SQL Server para PowerShell, ¿no? Esa estrategia está utilizando, ¿ya? Bien, pero bueno, al final es parte de toda la familia de servidores. ¿Qué tanto se utiliza, qué tanto no se utiliza? Eso no tengo las estadísticas,
¿ya? Pero también tienes que tomar en cuenta algo, ¿no? Hay una área que posiblemente más adelante cada uno de ustedes elija, que es lo que se llama DevOps. Y en DevOps lo que haces es una mezcla de scripting con desarrollo. Entonces tienes que hacer scripts, ¿no? Y bueno, si vas a tener un entorno Windows, porque al final los productos que sacas, la mayoría de las empresas son para Windows, vas a necesitar escribir en algún lenguaje de scripting que funcione en Windows. Y ese lenguaje candidato va a tener que ser PowerShell, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, digamos, que posiblemente, eventualmente, vas a necesitar PowerShell. Bien, ahora saliéndonos y dejando ya de lado el tema, voy a demorar todavía las notas, sí, no he empezado todavía de Azure, lamentablemente he tenido un pequeño problema de salud estos pasados 2 días. Entonces, estoy un tanto demorado en eso, entonces estén nomás atentos al chat, al WhatsApp, ¿no? Entonces, siempre les voy a estar mandando mensajes para cualquier necesidad que tengan, ¿no? Lo más probable es que el día jueves les avise y si tengo alguna observación o tengo alguna duda de alguna persona o no encuentro el nombre de alguien, les voy a escribir por el chat, ¿sí? Digo, por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, nos vemos el día jueves. Si tienen alguna duda, consulta el día jueves, entonces me hacen llegar, ¿sí? Eso sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.